Sale y vale. Entonces, ya vimos, estamos viendo el análisis de posiciones por un mecanismo. Estábamos trabajando con el mecanismo de 4 barras. Vimos que el análisis de posiciones no es nada trivial, o sea, no es algo que se haga en 2 patadas, pero ya obtuvimos las ecuaciones de comportamiento. Entonces, una vez que ya obtienes las ecuaciones de comportamiento, pues ya nada más es sustituir fórmulas, ¿no? Ahora, vamos a trabajar, como ya saben, mi pizarrón favorito es Paint. Entonces, pero voy a borrar. ¿Por qué uso este pizarrón? Pues porque es muy cómodo. No tengo uno, si ustedes se saben de alguno más cómodo, pues mejor, me lo recomiendo. Pero bueno, o ahí hacen su video con lo que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a trabajar esta vez con un mecanismo que sea una manivela corredera. Tengo un elemento que está corriendo sobre un eje y una manivela, ¿sale? Entonces, de nuevo voy a hacer el análisis por un lazo vectorial. ¿Por qué? Pues porque de esa forma vimos que tengo ciertas propiedades ventajosas y de hecho nos va a dar muchísimas más adelante, pero bueno. Aquí está mi mecanismo. Es un mecanismo descentrado. ¿Qué quiere decir que sea descentrado? Que el eje sobre el que se está moviendo este elemento, no tiene el mismo centro que mi manivela. Eso es lo que quiere decir que sea descentrado. Ahora, en un mecanismo, cuando si fabricamos este mecanismo físicamente, ¿cuántos eslabones voy a tener? Uno, que es la bancada, ¿no? Que ese físicamente pues, no se ve, pero pues es que esto está sujeto al piso, ¿no? De algún modo. Otro, que es la manivela. Y el tercero, que es el acoplador entre la manivela y la corredera. ¿Estamos de acuerdo? Solo tendría 2 eslabones, pero aquí estoy marcando 4. ¿Por qué? Bueno, o sea, 2 eslabones físicos, el de la corredera y el de la manivela. Estoy marcando uno más, que es el de nuestra bancada, donde estoy colocándome, el piso, por así decirlo, y un eslabón virtual. ¿Qué sucede? Recordemos que cuando hacemos nuestra síntesis numérica y tratamos de definir la estructura de nuestros mecanismos, nosotros sabemos que el mecanismo de un grado de libertad ideal es el mecanismo de 4 barras. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabemos que podemos hacer ciertos cambios para obtener otros tipos de mecanismos. Y uno de los cambios es si en lugar de tener una junta completa, yo convierto en una semijunta, yo aumento un grado de libertad. Pero si yo quito un eslabón, yo pierdo un grado de libertad. Entonces, ¿qué hago? Quito un eslabón y cambio una junta por una semijunta. Entonces eso me mantiene mis grados de libertad. Por eso el mecanismo biela-manivela o el mecanismo manivela-corredera tienen los mismos grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una cosa más. El mecanismo, ¿cuál es la diferencia entre un biela-manivela y un manivela-corredera? En el biela-manivela, este eslabón estaría oscilando de izquierda a derecha. En el manivela corredera, esto está oscilando de izquierda a derecha, pero no sobre un eslabón. Es decir, este eslabón, el corredera manivela y el biela manivela, son exactamente iguales. Nada más que cuando yo tengo una corredera, en lugar de tener un eslabón aquí oscilando, este eslabón podemos decir que es infinitamente largo. ¿Ja? Entonces, de esa forma, la línea que traza o su trazo de movimiento es una línea recta y no una línea curva. ¿Estamos de acuerdo? Pero puedo decir entonces que hay aquí un eslabón que es que es un eslabón fijo, que se está moviendo. Pero eso ¿qué cambia? Que mi bancada, que está aquí abajo, ya no puede estar fija, tiene que estar moviéndose, porque en cada posición de este elemento, esta distancia va a ser constante, pero esta distancia ya no. Entonces, ¿qué información tenemos que saber para analizar este mecanismo? Tenemos que saber la longitud de mi eslabón A, la longitud de mi eslabón B y la diferencia de alturas que hay entre mi corredera y mi manivela. Y la longitud de mi bancada va a ser una variable que tengo que resolver junto con el ángulo que se forma en mi eslabón 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sigo teniendo 2 incógnitas, pero ahora son un poquito diferentes, ¿sale? Entonces, lo vamos a resolver por lo mismo de
un lazo vectorial. Ajá. Nada más que si nosotros observamos los vectores los tracé. Ok, lo primero que podemos observar es que hay un vector que va desde el origen, ajá, que va desde el origen hasta donde está mi corredera, que es el vector RS, ¿no? Este vector en cada instante me está indicando cómo está el arreglo de mi mecanismo. Ajá, entonces ese vector es muy importante. Pero, de hecho, yo podría dar toda la posición de mi mecanismo solo con 3 vectores. Podría usar R2, R3 y RS. O podría dar R1, R4 y RS y obtendría la misma información. Nada más que hay un detalle, si lo hago así, entre menos términos tenga en mi ecuación, pues a veces es como complicado. Vamos a ver que se complica un poquito, se hace fastidioso. Entonces yo voy a dar, como ya he trabajado varias veces con el mecanismo de 4 barras, pues voy a usar lo que ya sé y el mecanismo de 4 barras ya en este momento lo manejo bastante bien. Entonces voy a usar la información del mecanismo de 4 barras, voy a trazar 4 vectores, ¿sí? Voy a usar el R1, R2, R3 y R4. Pero voy a tomar un arreglo especial. En lugar, si nosotros vemos los casos anteriores que hemos resuelto para el mecanismo de 4 barras, veríamos que yo todos los vectores los concentro en B, en el punto donde estaría la corredera. Esta vez no. Esta vez todos los vectores los voy a conectar en el punto A, que es la junta entre mi manivela y mi acoplador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a construir mi lazo vectorial donde podemos ver que el vector R2 termina en A. El vector R1, R4 y R3 también terminan en A. Entonces yo puedo restar R2 menos R1, R3 y R4. Y tengo que llegar al mismo punto. Si por 2 caminos llego al mismo punto, al restar los 2 caminos, me debe de dar 0. Y entonces mi lazo queda completo, ¿sale? Entonces puedo escribir mi lazo, lo puedo escribir de esta forma. Ahí. Aquí está. R2 menos R3, R4 y R1, ¿sale? Estoy restando este camino a este camino y regreso al origen, ¿estamos de acuerdo? Ahora, como ya sabemos, nosotros podemos aplicar la identidad de Euler y descomponer nuestro lazo vectorial en su parte real y su parte imaginaria. Voy aplicando la identidad de Euler, como hicimos en un video anterior, y descomponiendo en parte real y parte imaginaria, me van a quedar 2 ecuaciones, ¿sale? Estas ecuaciones, aquí está mi sistema de ecuaciones. Ustedes notarán que D y C están solitas. ¿Por qué? Es muy sencilla la respuesta. El vector R1 solo tiene parte real, es decir, solo está trabajando sobre el eje X porque su ángulo es 0. Ajá. Entonces no hay parte imaginaria. Recordemos que como su ángulo es 0, si quisiera la parte imaginaria, pues uso el seno. Seno es 0, es 0. Entonces por eso desaparece la parte imaginaria. Mientras que con el vector R4 pasa lo opuesto. El vector R4 solo tiene parte imaginaria y no tiene parte real. Entonces cuando yo quiero sacar el coseno del ángulo de aquí, este ángulo es de 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, se pierde la parte real, y el seno de 90 grados es 1, solo me queda la parte imaginaria. Por eso las ecuaciones me quedan de esta forma. Ahora, ¿quiénes son mis incógnitas? Mis incógnitas son teta 3, y d, la distancia d. Entonces voy a despejarlas. Si se fijan, la ecuación de abajo es muy cómoda, es una ecuación muy práctica. ¿Por qué? Porque solo está en términos de teta 3, es la única incógnita. Entonces de aquí puedo despejar súper rápido teta 3, y me quedaría algo, a ver, denme un segundo, me quedaría algo de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Esta ecuación ya despejé teta 3 en términos de cosas que conozco. ¿Recuerdan lo que se había dicho? Este arreglo es muy cómodo. Entonces ya se solucionó. Y lo mismo podría despejar la ecuación de arriba para obtener mi longitud D. Aquí está. Y ya está solucionado el problema. ¿Por qué? Así de fácil ya se solucionó. Porque si yo sé, teta 3 va a depender de las longitudes y del ángulo de entrada. Entonces yo lo puedo solucionar aquí y con esto puedo obtener la longitud o la distancia que hay de este punto a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Que es más o menos la distancia horizontal hacia mi corredera. Y ya está solucionado el problema. Pero aquí tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué?
un mecanismo generalmente siempre tiene dos soluciones. Es decir, para casi cualquier ángulo voy a tener dos soluciones. Hay algunos ángulos que no, pero para casi cualquier ángulo tengo que tener dos soluciones. Primer detalle. Y segundo detalle, tengo que cuidar si esta cosa se puede armar, ¿no? Si no se puede armar, esta suma vectorial no se va a cumplir. Primer detalle. Y segundo detalle, si esa cosa efectivamente se puede armar, yo tengo que obtener su posición alterna. ¿Dónde está la clave? ¿Por qué hay dos soluciones que no se ven? En los casos anteriores me quedaba siempre una ecuación de segundo grado, aquí no me quedó. Entonces, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está escondiéndose esa cosa? Bueno, el detalle está en el coseno. La función coseno, recordaremos de nuestro curso de trigonometría, es una función par. Eso quiere decir que tiene el mismo valor para los signos positivos que para los signos negativos. Entonces, si yo le pongo aquí un ángulo positivo o el mismo ángulo pero con signo negativo, me va a dar el mismo resultado. Entonces, esta es una función par. Tengo que considerar ese detalle. ¿Cómo voy a obtener debe de haber un ángulo alternativo? ¿Cómo lo voy a obtener? Yo sé que el coseno no me lo va a dar, pero ¿quién sí me lo va a dar? El seno. El seno sí puede darme ese ángulo negativo, número uno. Y segundo detalle, si yo cambio aquí el signo, me va a dar el otro ángulo, pero ese ángulo nada más aquí cambiando un signo va a estar quién sabe dónde, o sea, lo que estaría haciendo es invirtiendo esto, ajá, eso no me sirve. Y también necesito sumarle 180. ¿Por qué 180 grados? Recuerden que todos los vectores tienen una pareja, ajá, que es perfectamente opuesta, que está sobre la misma línea, que tiene la misma magnitud, nada más que está 180 grados atrás o 180 grados adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para obtener el ángulo alternativo, lo único que tendría que hacer es cambiar el signo dentro del seno y sumar 180, o cambiar el signo dentro del seno y sumar pi. Depende si estoy trabajando con radianes o si estoy trabajando con grados. Yo aconsejo que siempre se trabaje con radianes. En problemas físicos es más cómodo trabajar con radianes, nos aporta más información. ¿Sale? Entonces, pues así de fácil, ya resolvimos nuestro problema de una corredera con una manivela y ya tenemos todo listo, ya están nuestras ecuaciones. Realmente lo único que necesitaríamos sería el paquete de estas ecuaciones. Y vamos a tener las dos soluciones. Cambiando el signo, podemos cambiar, usando las ecuaciones de aquí abajo, tenemos el segundo ángulo. Y ya está, eso es todo. Así que pues espero que no haya ninguna duda y que todo quede clarísimo. Vale, pues hasta luego.